Buen día a todos. Buen día. ¿Cómo están? Bien. Me han pedido que hable del Evangelio. Así que el tema de hoy lo he titulado Las malas noticias. En serio, el que vaya a notar, el tema se llama Las malas noticias. Vamos a Juan capítulo 8. Antes ya hemos hablado que hay lobos, hay ovejas, que no todos van a entender, pero que debemos hablarle a todo el mundo, porque nosotros no sabemos quién es quién, ¿sí? Algunos van a escuchar, pero no van a entender. Algunos van a ver y no van a ver, porque viendo no ven y oyendo no entienden, ¿sí? Entonces, en Juan capítulo 8, versículo 12, dice la palabra: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Antes que Jesús viniera a la tierra, ¿quién era la luz del mundo? ¿Había luz en el mundo? Si había luz en el mundo, entonces ¿para qué viene Jesús? No había luz en el mundo. El mundo estaba en tinieblas. Por eso la luz tenía que descender del reino. ¿El reino de los cielos es luz o es tinieblas? Es luz, no hay tinieblas en él. No hay noche, no hay oscuridad. La luz tiene que venir de la luz. Jesús viene al mundo y dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Las personas que están escuchando a Jesús, ¿están en qué? No, están en tinieblas. Ellos están escuchando. Pero Jesús dice: el que me sigue. ¿Por qué Jesús dice el que me sigue, pero no dice el que crea? ¿Será igual creer que seguir? Yo creo, levante la mano el que toma Coca-Cola. No se hagan locos por ahí. Yo sé que algunos toman Coca-Cola. Ahora, los que levantaron... toman Coca-Cola. Los que levantaron la mano que toman Coca-Cola saben que la Coca-Cola destruye la salud. ¿Lo saben? ¿Qué dice el médico? Claro. Claro. Lo sabe, ¿verdad? Entonces, una cosa es creer y otra cosa es hacer caso. Otra cosa es obedecer. ¿Sí? ¿Cuántos saben aquí que el café es lo más sabroso que existe en el mundo? No. Bueno, el colombiano que no le gusta el café, vamos a tener conflictos. Entonces, Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá no cualquier luz, sino la luz de la vida. Tú puedes creer, la gente puede creer, pero si tú no sigues, si la gente no sigue, la gente no va a estar en luz. Porque la gente en el mundo sabe que hubo un hombre que murió, fue sepultado y resucitó. ¿Lo saben? Claro, muchos lo saben. Pero la gente vive conforme a ese evangelio. No, vive conforme al evangelio. Entonces una cosa es creer y otra cosa es obedecer. Una cosa es creer y otra cosa es seguir. ¿Sí? Bien. En el mismo contexto, Jesús se va, vamos al versículo 30. Después que sucedieron todas estas cosas, dice: hablando él estas cosas,
que habían creído en Él. Es interesante que los judíos creen, porque los judíos, si ahora creen, es porque antes no creían. Pero hay alguien en quien sí creían los judíos. ¿En quién creían? Creían en Dios, creían en Jehová. ¿Y a quién adoraban? A Dios. Pero ahora no solamente creen en Dios, sino que están creyendo en el Hijo también. Pero fíjate que en el mundo se dice que con creer es suficiente. Pero mira lo que Jesús va a decir. Primero dice, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que anda en la luz. Y ahora le va a decir a los que ya creyeron, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la condición para ser un verdadero discípulo de Cristo? Permanecer. No hay otra condición. Hay que permanecer. No es suficiente creer. Tú y yo tenemos que permanecer. Los judíos podían decirle, bueno, pero ya no es suficiente creer. No. Porque hoy la gente puede decirte, yo ya creo. Pero no es suficiente creer. Mira lo que dice Jesús. Tienes que permanecer en su palabra, no en mi opinión, en su palabra, no en mis criterios, en su palabra, no en lo que dicen las personas, sino en lo que dice Él. Porque Él es la palabra de vida. Amén. Es Él, no hay otro. Por eso hay que permanecer en Él. Antes dice el que me siga, ahora dice el que permanezca. ¿Es igual? Claro que sí. Si yo sigo, estoy permaneciendo. Pero siguiéndolo, ¿puedo desviarme? Por supuesto. ¿Qué dice Pablo? El que esté firme, miren, que no caiga. A propósito, hay quienes dicen eso, hay quienes enseñan ese texto y dicen el que crea estar firme. No. Pablo está afirmando que hay gente que está firme, pendiente que no caigas. Cuídate que no caigas. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo y del Evangelio. Entonces, seguimos leyendo. Versículo 32 dice, y conoceréis la verdad. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino, soy la verdad. Y ahora Jesús te está diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad libera. ¿De qué libera? De la mentira. ¿Cuál es la mentira en la que ellos están para escuchar esta verdad y puedan ser liberados? Fíjense, vamos a ir rápido aquí. Fíjense que Jesús le dice, van a ser libres. Si les dice que van a ser libres, ¿qué les está diciendo indirectamente? Esclavos. No, eso lo sabemos, porque lo tenemos allí. Pero noten, antes de llegar ahí, les está diciendo algo indirecto. ¿Por qué este hombre me está diciendo que voy a ser libre? Porque cuando tú estés hablando con alguien allá afuera, él no va a saber o no va a entender que Jesús dice en el 33 que son esclavos. Pero Jesús dice, van a ser libres. Y si dicen libres, tiene que haber algo de fondo. ¿Cómo es que yo voy a ser libre? Para yo poder ser libre, tengo que estar en una posición. La posición ya la conocemos. Ellos son judíos. Ellos estudian. Ellos se preparan. Y generación tras generación vieron milagros de Dios. Vieron cómo Dios los liberó. Vieron todo. Por eso entienden lo que Jesús está diciendo. Y en el versículo 33 dice, le respondieron y le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Ellos entendieron que Jesús les estaba llamando esclavos. ¿Recuerdan que hace como un mes hablábamos de lo que significa ser esclavo? ¿Recuerdan que el esclavo no tiene derecho de sí mismo? Y todo lo que obedece es lo que su amo dice.
Por eso ellos se ofenden. Nos están llamando esclavos, o sea que nosotros no hacemos lo que queremos. Así es. Versículo 34 dice: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Primera mala noticia, ¿cuál es? Ustedes son unos esclavos. Ustedes no son libres. Son esclavos, ustedes no son libres para nada. ¿Creen que tienen control de sí mismos? No. Si pudieran tener control de ustedes mismos, ya hubiesen dejado de pecar y yo no hubiese tenido que venir al mundo. Ustedes son unos esclavos y las personas de afuera son esclavas también. ¿De cualquier ser? No, del pecado. De un amo y un señor que pertenece ¿a quiénes? ¿A la carne? No, pertenece a algo que es realmente fuerte, que es realmente poderoso. ¿A qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es cualquier tema, es un tema de vida o muerte. Y a veces nosotros los cristianos salimos del mundo, tenemos compañeros, tenemos amigos, vamos al trabajo, estamos en el colegio y dejamos que nuestros amiguitos se pierdan. ¿Y qué hacen los papás cristianos? Le dicen a los hijos: no te acerques al que fuma marihuana, al que fuma droga. ¿Qué estás haciendo? Dile a tu hijo que le predique. Él es la mayor chance que tiene su amigo drogadicto para conocer de Jesucristo. Después hablamos de ese tema. Tú eres la mejor oportunidad de que alguien conozca la verdad, que alguien sea salvo. Pero si te apartas del mundo, ¿cómo vamos a salvar a las personas? Con el mensaje de Jesucristo, imposible. Porque son esclavos. Son esclavos. Por eso se llaman las malas noticias. Son esclavos. Y sigue diciendo. ¿Dónde me quedé? 24, ¿cierto? Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Esto está hablando de una herencia. ¿Un esclavo puede heredar? No. ¿Quiénes heredan? Los hijos. Los hijos. Pero como ya les dijo esclavo, entonces ellos no son Hijos. segunda mala noticia. No son hijos. Ustedes son esclavos. Ustedes no van a heredar porque no son hijos. Ya empezó la complicación. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo los libertare, ¿de quién está hablando Jesucristo? De Él mismo. ¿Ellos saben que está hablando del mismo? Ellos no lo saben. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Yo lo sé. Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué significa que la palabra de Jesús no haya cabida en ellos? Que no tiene entrada. No es que entra por un oído y sale por el otro. No, es que no entra. ¿Y por qué no les está entrando la palabra de Jesús? Porque son vasos llenos. ¿Llenos de qué? Llenos de religión, llenos de falsas enseñanzas, llenos del padre de la mentira, llenos de Satanás, llenos de mentira, llenos de excusas. Y un vaso que está lleno no puede ser llenado. La palabra de Jesús no hallaba cabida en ellos, pero también por otro motivo, por lo que dice Juan 10. Solamente las ovejas, los que son de Dios, pueden escuchar al pastor, pueden seguir al pastor. Y la mayoría de estas personas que estaban aquí terminando matando a Jesús, no entendían y no lo iban a entender, porque eran vasos llenos. Lo eran. Sigue diciendo. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de
vuestro Padre. ¿Se dan cuenta algo de este versículo? ¿Se dan cuenta cómo hay una diferencia de lo que Jesús está haciendo? Jesús dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. ¿Cuál Padre? ¿Cómo está escrito? De Dios. Y vosotros, o sea, yo estoy aquí y usted está allá. Y vosotros hacéis. Importante, miren lo que Jesús dice. Hacen lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Ese Padre es Dios? No. Jesús no puede decirle a ellos que son hijos de Dios, porque se contradeciría él mismo. Él sabe que el único hijo de Dios es Él. Ellos no lo son. Jesús habla lo que ha visto en su Padre. Ellos hacen lo que han oído cerca de su Padre. Ahora, ¿ellos saben quién es ese Padre? Ellos no lo saben, pero aún así hacen. Tercera mala noticia. Tienen un Padre y no es Dios. Sigamos leyendo. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y mira lo que Jesús le dice. Si fueseis hijos de Abraham, ¿qué significa si fueseis? Imagínense que, ¿cómo que se llama tu hija mayor? Isabel. Javier, imagínate que yo te diga, Isabel es mi hija. Aparte de que se formaría un rollo, que yo te diga, Isabel es mi hija. Javier diría, no, si fuera, hijo, si Isabela fuera tu hija. ¿Qué significa ese si fuera? No. ¿Isabel es mi hija? No, ella no es mi hija. Pobrecita, fuera fea. No es mi hija. Tranquila, tú eres hermosa. Si fuera, ¿qué significa si fueses? Que no son. No, Jesús no hace supuestos. Jesús dice sí o dice no. Significa que no son. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre en Dios he hablado la verdad, la cual proviene de quién? De Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Segunda vez que se lo repite. Ustedes tienen un Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de comunicación. Un Padre tenemos que es ¿quién? Dios. ¿Qué dicen las personas allá afuera? Que son hijos de Dios. Lo mismo que ellos. Exactamente igual. No vamos a encontrar algo distinto. Podemos encontrar cultura distinta, tecnología, pero las creencias y las mentiras siguen siendo las mismas. Tenemos un Padre que es Dios. Si Jesús sabe que no son hijos de Dios, ¿qué les va a decir? Lo siguiente. Dice, si vuestro Padre fuese Dios, ¿qué significa si vuestro Padre fuese Dios? Que no es Dios. Cuarta mala noticia, ustedes no son hijos de Dios. ¡Qué duro! Es duro, ¿verdad? Claro que es duro. No son hijos de Dios. Si fueses hijo de Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús hace una pregunta a la cual Él mismo va a responder. Dice, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? La respuesta de Jesús es, porque no podéis escuchar mi palabra. Es que no lo pueden escuchar, no lo pueden entender, no lo van a comprender. No lo van a hacer. Viendo no ven y oyendo no entienden. Y cuando estés en la calle hablando con personas, cuando estés con tu familia hablando, cuando estés con gente religiosa hablando, no te sorprendas cuando no entiendan. Versículo 44. Ustedes, les dicen,
judíos. Le está diciendo a los judíos, no se lo está diciendo a cualquier persona. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Son hijos del diablo. ¿Y cuál es la quinta mala noticia? Que son hijos del diablo. Punto. Esa es la verdad, no hay más verdad. Jesús es la verdad. No tenemos por qué negar la verdad a las personas. ¿Son malas noticias? Por supuesto. Pero si tú no le enseñas a las personas su estado, la mala noticia, entonces, ¿por qué crees que muchos llegan, se bautizan y se van? Porque realmente nunca comprendieron. No comprendieron de que fueron salvos. No comprendieron para qué vino Jesucristo. El mundo sabe que Jesús vino para salvarlo y darle vida eterna. Pero no entienden realmente el trasfondo de por qué Cristo murió, dio su vida, lo mataron, fue crucificado, fue inmolado en la cruz. No lo entienden. Lo más triste es que muchos cristianos tampoco entienden. Se sientan, cantan y no comprenden por qué cantan. ¿De qué fuiste salvo? No fuiste salvo solamente para que no te fueras al infierno. Fuiste salvo del pecado, fuiste salvo del diablo. Pero ojo, todo esclavo que desea ser liberado tiene que morir. Todo esclavo tenía que morir. ¿Creen que es distinto ahora? No. No es distinto ahora. Todo esclavo tiene que morir. Está obligado a morir. Tiene que aceptar ser asesinado. Tiene que aceptar perder su vida. Con esta introducción vamos al tema de hoy. Tengo 8 minutos. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 1 en adelante. Pablo viene hablando de varias cosas. Y ahora va a decir lo siguiente. Además de todo lo que vengo hablando, os declaro, les voy a volver a hablar. Os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado. ¿Qué significa eso? Les dice hermanos en Cristo. Ya les había predicado el evangelio, porque si no, no les llamara hermano. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Cristo dijo que hay que perseverar, hay que seguirlo. Y estos hermanos estaban perseverando. Ahora, ¿estos hermanos tenían problemas en la iglesia? Sí. ¿Tenían división en la iglesia? Sí. Pero dice Pablo y afirma que ellos perseveraban en el evangelio, en el cual también perseveráis, por el cual, o sea, por el mismo evangelio, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Cuál fue la palabra que le predicó? El evangelio. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Tremendo, ¿no? Perseveran, creyeron, soy salvo, si no creyeron en vano. Eso es un llamado, este es un llamado de atención, no para las personas, sino para nosotros. ¿Creíste de verdad o creíste en vano? ¿Entendiste el evangelio? ¿O fue por mera, cómo se dice por ahí, por mero emocionalismo? Ten cuidado, porque la salvación es por lo que comprendas, por lo que entiendes. La palabra de Dios es lo que comprendemos, y porque comprendemos, seguimos y obedecemos.
Pero cuando alguien no comprende, cuando alguien no entiende, entonces no obedece, se mantiene en pecado. Porque no ha entendido. Si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. ¿Qué tenemos nosotros que enseñar a las personas? Lo que hemos recibido. ¿Tenemos que inventar algo? No. Porque si tú inventas algo, la gente se puede condenar. Así que hay que tener cuidado con lo que enseñamos. Pablo no iba a inventar nada. Lo que a sí mismo recibí, eso le di. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Pero detente ahí. Hermanito, ¿entiendes, jóvenes? ¿Entienden lo que significa que Cristo murió por tus pecados? Permítame la manera en la que voy a decir esto. Si realmente comprendiste lo que significa que Cristo murió por tus pecados, entonces, ¿por qué si tomamos tu celular hoy en día encontramos barbaridades en el chat? ¿Por qué si revisamos tu Facebook hoy en día encontramos barbaridades en tu Facebook? ¿Por qué tienes amistades y hablas porquerías? ¿Por qué los matrimonios se siguen peleando? ¿Por qué el esposo le pega a la esposa? Y la mujer también le pega al esposo, hoy en día le pega también. ¿No entendiste lo que significó su muerte? Entonces, ¿por qué sigues viviendo como si nunca hubiese obedecido? ¿Qué significa que Cristo murió? Lo podemos ver en Isaías 53. Lo voy a resumir en un minuto. Que Cristo, el Señor, vino del cielo, que el Señor dejó toda su gloria, dejó todo su poder, dejó toda su autoridad y se vino a ser humano. Vino a habitar en un cuerpo de carne pecaminoso. Vino a habitar en un cuerpo enfermo, en un cuerpo que se deteriora, un cuerpo que sufre la enfermedad de la vejez. ¿Saben que la vejez es una enfermedad que fue causada por el pecado? Y que no solo eso, tuvo que aguantar frío, tuvo que aguantar críticas, tuvo que aguantar regaños. ¿Para qué? Para que su propia creación, para que tú y yo un día lo tomáramos, lo juzgáramos, lo señaláramos, lo golpeáramos, le laceráramos la espalda, lo escupiéramos, le pusiéramos una corona de espinas, porque nos valió una porquería. Así de sencillo, porque no nos importaba. Angustiado a él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Quiénes eran sus trasquiladores? Aquellos mismos por los que iba a morir. Y como oveja delante de sus trasquiladores, eso es amor. Eso significa que murió. Significa que expiró. Y significa que el Rey de los cielos tuvo que descender ¿a dónde? Al Hades, donde están los muertos. ¿Entendemos un poco lo que significa su muerte? Porque si no comprendemos, entonces ¿qué le enseñamos a la gente que está afuera? ¿Qué le enseñamos? Que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado. ¿Para qué fue sepultado? Bueno, cualquiera podría decir, bueno, el que se muere tiene que ser sepultado. Así de sencillo. No me queda mucho tiempo, pero vamos a hablar de una vez de la resurrección. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sabes? ¿Has internalizado? ¿Has reflexionado en lo que significa que Jesús resucitó? Aparte de que era imposible que la muerte lo retuviera. Era imposible. Pero en tu vida, ¿sabes lo que significa que resucitó? Porque así mismo, como lo vivas su resurrección, así mismo lo vas a enseñar. Y así mismo se lo vas a enseñar a tus hijos. Y así mismo se lo vas a enseñar a tus nietos. Y así
calle, en el Transmilenio, donde tú estés. Así lo vas a enseñar. ¿Qué significa que resucitó? En resumidas palabras, significa que tú tuviste la oportunidad, tienes la oportunidad de un día ver el rostro de Dios. ¿Nos parece poco? Significa que los que una vez estábamos muertos en pecados, ahora tenemos la oportunidad de estar vivos en la verdad. Significa que los que éramos esclavos tendríamos la oportunidad de morir, pero resucitar con el Maestro, con el Señor, con el Rey de toda la creación. Su resurrección también significa que Él es verdad. Porque si no hubiese resucitado, no estuviéramos aquí. No habría esperanza. Su resurrección dio esperanza a toda la humanidad. Su resurrección te dio esperanza a ti y a todo lo que conoces. Pero si no entiendes lo que antes leíamos, las malas noticias, mucho menos vas a entender lo que es el Evangelio en tu vida. El sentido del Evangelio es que ya no vas a ser esclavo, que ya puedes dejar de ser hijo del diablo, que ahora puedes ser hijo de Dios, que ahora el pecado, el maldito pecado no te domina, sino que ahora el glorioso y eterno, el todopoderoso, puede gobernar tu vida. Eso significa el Evangelio. Las buenas nuevas, las buenas noticias de que tienes esperanza. Esa es la esperanza que necesita el mundo. Esa es la pasión que necesita el mundo. Esa es la pasión que necesitamos cuando nos sentamos aquí a adorar. Esa es la pasión que necesitamos cuando nos sentamos a tomar la cena del Señor. Esa es la pasión que necesitamos cuando nos paramos aquí a dirigir cantos, a predicar, a hacer lo que sea. La pasión de que se trata de Él, no se trata de mí. Que se trata de Él, no se trata de ti. Nunca se ha tratado de nosotros, siempre se ha tratado de Él. Una buena noticia tiene que venir ¿se dice antecedida? No recuerdo. De la mala noticia. Hay que decirle la mala noticia a las personas. Tienen que entenderlo. ¿Cuántas personas no han conocido en las iglesias que hoy en día están afuera? Y cuando hablas con ellas, no entendieron. No sabían para qué habían obedecido. Nunca lo comprendieron realmente. Pero si alguien entiende su estado, entonces va a decir con gozo, exactamente como dijo el eunuco. ¿Qué dijo el eunuco? Yo necesito ser bautizado, porque necesito unirme a Cristo, necesito unirme en su muerte, necesito unirme en su sepultura y necesito unirme en su resurrección. Necesito salir de este estado en el que estoy. El Evangelio es una buena noticia, pero tienes que explicarle a las personas la mala noticia. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.